Muy bien, seguimos aquí en Telediario Federal con más novedades, con más información que tiene que ver justamente con la realidad que se están viviendo en las provincias con distintos temas. Uno de ellos es el tema del transporte, el transporte público, que decimos que viene de una crisis desde hace mucho tiempo esta parte, que tiene que ver con una definición política, pero tiene que ver con meros números, que tiene que ver con los números que están sobre la mesa, con el tema de las asimetrías de los subsidios. Hay tantas asimetrías en subsidios en la República Argentina, una de ellas tiene que ver con la energía, tiene que ver con los subsidios que se le da, por ejemplo, a los distintos servicios en el AMBA, que se pagan entre todos, tiene que ver ni más ni menos con el costo del combustible que se paga en Tucumán, en Salta, en Córdoba, en Santa Fe, con un valor absolutamente distintivo, mayor que en la zona del AMBA. Pero si uno busca alguna de las inequidades más relevantes que tiene nuestro país y más visible, es el tema del transporte. Y es un punto en donde no hay resolución desde hace un tiempo a esta parte. Hay promesas, pero no hubo definición política. Desde, por ejemplo, la FATAP, han realizado un comunicado, también COFETRA, en los últimos días. El comunicado de la FATAP indica lo siguiente: el Gobierno Nacional debe fondos desde febrero y las empresas y colectivos del interior del país ya no pueden sostener la estructura de costos que aumentó por encima del índice de la inflación. Así se decidió suspender trabajadores y el servicio nocturno por tiempo indeterminado a partir del próximo 1 de octubre. Tucumán, una de las provincias en donde hubo un conflicto, bueno, todavía está el conflicto como venimos, pero hubo un punto en el conflicto muy pero muy fuerte, incluso con el gremio desde UTA en estado de alerta y movilización. Estamos en contacto con el secretario de Transporte de Tucumán, Vicente Nicastro, quien forma parte también de este reclamo eterno que se tiene desde el interior del país por el tema de subsidios al transporte público. ¿Cómo va, Vicente? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto tomar contacto con ustedes. Bueno, un tema que se merece un debate realmente federal, uno de los puntos claves como para entender el país de una forma distinta, ¿no? Efectivamente, como lo acaba de anunciar, se merece realmente un importante tratamiento desde el federalismo. Es insoportable esta pronunciada asimetría que se da en detrimento de las jurisdicciones del interior. Las distribuciones de los fondos compensadores, o llamados normalmente subsidios, viene siendo de hace años, como decía, dramáticamente perjudicial para el interior. Y este año se ha pronunciado. Estábamos en el 85% de los fondos del total que se distribuyen en la nación. El 85% corresponde a la región del AMBA y solamente el 15% al resto de las provincias. Es una situación, por supuesto, absolutamente inaceptable. Y este año se ha pronunciado porque este año estamos en el 86 y 14 respectivamente. De manera que contra ello, desde las distintas jurisdicciones, tal como se fuera anunciado previamente, el COFETRA, el Consejo Federal del Transporte, que nuclea todas las provincias, hemos hecho un reclamo, un pedido al Ministerio de Transporte de la Nación para que esto se corrija, que se vaya corrigiendo. De manera que no solamente en la corrección en cuanto a la distribución en general para el interior, sino que para que se cumplan con los compromisos asumidos para este año precisamente. Nosotros estamos recibiendo fondos provenientes del mes de agosto, cuando la provincia ya ha abonado el mes de septiembre, y a su vez los fondos que se reciben son absolutamente desfasados, desvalorizados en relación a la evolución de los precios que se ha observado en nuestro país en lo que va del año. Vicente, con respecto a las declaraciones, lo hemos escuchado a Marco Farina, allí funcionario del Ministerio de Transporte, haciendo referencia a que, bueno, las provincias firmaron en su momento, en el gobierno de Mauricio Macri, el fondo compensador y demás, y que ahora son responsables las provincias y que, no lo dijo en estos términos, esto lo voy a decir yo, pero es casi como hasta un favor que está ayudando el gobierno nacional al interior del país. Bueno, evidentemente eso no es así y está visto claramente en la forma que
en que se distribuyen los fondos en la región metropolitana, no puede entonces la nación desconocer las necesidades del interior del país. Entonces, por supuesto que están firmados los compromisos, pero precisamente esos compromisos deben ser observados, deben ser respetados y ¿por qué no mejorados, que es lo que nosotros pretendemos? No solamente que se respete lo que ya está firmado, sino que podamos incluso aún más ir, como decía, avanzando en contra de las profundas asimetrías. Claro, porque se puede corregir, ¿no? En la distribución. Sí, por supuesto. Digo, se puede corregir lo firmado, que uno entiende, a la vista de resultados, no ha sido una buena firma por parte de las provincias que están ahora en este sentido con un conflicto realmente muy, pero muy profundo. Pero se puede corregir. Por supuesto que se puede corregir, y no solamente que se puede, sino que se debe corregir, atendiendo a la necesidad y a la realidad que es palpable por todo el mundo. No solamente es un reclamo de nuestra provincia, sino de todas las provincias, y eso marca a la clara de que la situación es totalmente objetiva, no es simplemente que por ahí tal o cual jurisdicción se le ocurre hacer tal o cual reclamo en beneficio propio. No, estamos hablando de la necesidad de corrección de un tema que es abarcativo para todo el interior del país. Y es transversal, ¿no? Porque muchas veces se cae en detrimento de beneficios para las provincias, pensando en el color político de cada una de las provincias y de las gobernaciones. Tucumán tiene un gobierno afín al gobierno nacional, Córdoba no lo tiene, Mendoza no lo tiene, Santa Fe sí lo tiene, aunque con algunos vericuetos políticos, pero es decir, es transversal. Esto no tiene nada que ver con el lineamiento político que tiene hoy por hoy la nación. Es una necesidad imperiosa de las provincias, pero fundamentalmente de los usuarios, de las empresas y de los choferes, porque es una cadena que involucra a todos, ¿no? Efectivamente, como lo acabo de mencionar, es transversal, no solamente en el sector político, sino incluso todas las partes involucradas en el tema. Y fundamentalmente al sector obviamente más necesitado, que es el de los usuarios. El de los usuarios que a su vez debe recibir el transporte tal como se puede dar. Hay distintas, por supuesto, también asimetrías en la calidad del transporte. Sí. Nuestra jurisdicción, reconocemos, viene con una crisis de varios años atrás y tenemos hoy un servicio que no es, por supuesto, el mejor, pero precisamente contra eso es lo que queremos avanzar. Y en eso el compromiso de la nación no puede estar ausente. Y tiene que haber una definición política y no tiene que ser un capricho del gobierno de turno, ¿no? Digo porque hay distintos proyectos, Vicente, que tienen que ver con legislar los subsidios al transporte, ya sea el boleto federal, sea como se llame el proyecto, digo, pero se tienen que sentar, debatir, diputados, senadores, y que no quede a expensas del capricho si conviene o no conviene darle tanto o cuánto del reparto a nivel nacional a cada una de las provincias. Por supuesto, eso tiene que estar claramente establecido y que puede ser de una forma que sea previsible, es decir, que podamos tener certeza cada una de las regiones, cada una de las jurisdicciones y poder saber con qué fondos se puede contar, porque es fundamental. Este año, por ejemplo, hemos padecido, como decía, no solamente el retraso de los temporal de la asignación de los recursos, sino también el retraso muy importante en cuanto a la magnitud, ya que no se ha seguido, por supuesto, la escalada inflacionaria para mantener por lo menos el valor de los fondos que han sido establecidos en el presupuesto vigente para este año. Qué difícil debe ser, ¿no? Para usted, por ejemplo, secretario de Transporte, en este caso de Tucumán, pero de cualquiera de las provincias, ir a la zona de Buenos Aires, ir a la zona del AMBA y decir, bueno, yo tengo un boleto cercano a los 200 pesos, ¿no? Y tomarse un colectivo en el AMBA y que salga 55, 60 pesos con un recorrido absolutamente distinto, diferente en cuanto a frecuencia y servicio, ¿no? Qué inexplicable es para un país. Así es, lamentablemente es así. Y los usuarios precisamente son los primeros que ven y reclaman por esa inequidad. Entonces, por eso, insisto, la nación en este sentido no puede estar ausente de tamaño compromiso.
el usuario tiene que tener el mejor de los servicios posibles, no solamente en el área metropolitana, sino en cada una de las ciudades de nuestro hermoso país. Vicente Nicastro, secretario de Transporte de la provincia de Tucumán, hablando un poco de esta realidad del transporte público que se vive en el interior del país, que está en una crisis realmente muy, pero muy profunda, y desde hace un tiempo que se necesita la decisión política del gobierno nacional para intentar, ¿no?, emparejar un poco y que no seamos ciudadanos de segunda en el interior del país. Gracias, Vicente, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.